Gracias por continuar en sintonía de Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos con el licenciado José Adán Aguerri, presidente de COSEP. Ahora quería hablar de las perspectivas de este año que está arrancando. ¿Cuáles son las perspectivas económicas? Hay elementos que tal vez ya vienen en transición. En el plano externo, el sector privado ha logrado resultados que por primera vez en muchos años estamos viendo. Hay 5 medidas de facilitación que fueron aprobadas por los presidentes hace 12 meses en Plasencia, en Belice, y que entran a su ejecución en este año 2016. En octubre se logró también la aprobación por parte del Consejo de Ministros de Economía de Centroamérica, con el respaldo del sector privado, lo que es la nueva estrategia de facilitación que fue presentada ya a los presidentes en San Salvador, en la última cumbre de San Salvador. Esto nos permite, junto con la decisión que ya tomaron Panamá, Costa Rica y Nicaragua, de hacer préstamos para asegurar que se modernicen los pasos fronterizos terrestres, que son elementos para nosotros muy sensibles, partiendo de una realidad. Hemos dicho que el precio del producto final que le llega al consumidor centroamericano está incrementado en 12% debido a la ineficiencia de la gestión en frontera. Entonces, tenemos que entender que ese es otro elemento que se tiene que trabajar, pero que afortunadamente ya tenemos 2 resultados concretos. Esto es un tema que lo hemos venido impulsando a través de nuestra gestión en el ámbito centroamericano, y en el ámbito nacional estamos trabajando no solo en ese esfuerzo de facilitación en el tema de paso fronterizo, sino que también estamos trabajando en lo que es esa facilitación que tiene que haber de parte de cada institución del Estado que atiende al sector productivo, al sector económico, al sector comercial, al sector pyme, para que nosotros podamos tener en realidad un estímulo para que la economía pueda seguir creciendo en condiciones que obviamente no son tan fáciles. En el caso nuestro, y afortunadamente cuando vemos los análisis que está haciendo CEPAL, que está haciendo el Banco Mundial, que está haciendo el Fondo Monetario, que hacen las calificadoras de riesgo, que hizo Fitch, que hizo Moody's, las que hacen los análisis que hacen los nacionales, que hace COPADE, que hace FUNIDE, en todas estas proyecciones están hablando de que Nicaragua va a crecer por encima nuevamente del 4%, inclusive hay proyecciones que nos dicen que vamos a crecer más que lo que vamos a crecer en el año 2015, y nos colocan otra vez como una de las 5 o 6 principales economías de la región latinoamericana. Eso es para nosotros un esfuerzo que hay que darle ya una tendencia sostenida, irreversible, donde se ancle el crecimiento del país en 4%. Después tenemos que ir al siguiente estadio, que es que Nicaragua debe crecer ya, ojalá a 6, ojalá a 7, ojalá a 8. Lo importante en este momento es que mientras la proyección de América Latina es que crezca apenas encima del 0.1%, 0.3%, Nicaragua está en expectativas de crecimiento de nuevo de más de 4%. ¿Qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Tenemos que seguir trabajando, y en el caso nuestro hemos estado desde hace ya un año desarrollando un trabajo que se está traduciendo ya en un documento que se va a presentar de una serie de propuestas de políticas públicas, políticas privadas, políticas público-privadas, que buscan cómo fortalecer el crecimiento, por un lado, que buscan cómo darle respuesta a los obstáculos que la encuesta que le hicimos a las 2.540 empresas durante el año 2015 se conviertan en propuestas que tengan respuesta, propuestas que tengan resultados, propuestas que plantean soluciones a los problemas. Y en este sentido, este es un esfuerzo que está dirigido a buscar cómo accesar con mayor financiamiento a los pequeños. Es un esfuerzo que está buscando cómo formalizar empleo,
cómo aumente el empleo formal en el país. Estamos hablando de un esfuerzo que busca cómo fortalecer al capital humano, es decir, capacitar al capital que ya está trabajando en nuestras empresas, y que también busca en ese esfuerzo cómo apuntalar la apuesta, cómo enfatizar la apuesta a la innovación y a la educación. Al final tenemos que traer nuevas tecnologías, tenemos que en esto buscar cómo el tema de la innovación en el país se convierta en algo que empiece a generar productividad, que es donde va a estar, en el caso del sector productivo, el otro gran desafío. ¿Cómo hacemos para incrementar esa productividad? Ya estamos trabajando en equipos que están tratando de plantear una estrategia de hacia dónde se debe dirigir el país a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Cuáles son los temas que tenemos que resolver desde el punto de vista de los obstáculos que pudieran traducirse en un mayor incremento de productividad en el muy corto plazo? Y esto obviamente pasa por entender la dinámica de una economía que está dividida en dos grandes sectores productivos: los sectores agrícolas, que están trabajando bien y que están encadenados, y los sectores agrícolas que están atomizados, que están dispersos, que no están encadenados, que no tienen acceso a financiamiento, que no tienen acceso a tecnología, que no tienen acceso a diferentes semillas de las que usan desde hace 30 años. Entonces, hay una serie de situaciones que se vienen trabajando y que se tienen que traducir, y nuestra apuesta este año es a más resultados, se tienen que traducir en resultados. En ese análisis o en esas propuestas está contenida una específica que tiene que ver con la energía eléctrica. Nosotros hablamos de productividad, nosotros hablamos con el gobierno de competitividad. Uno de los elementos que planteamos en el año 2015 al iniciar la primera reunión que tuvimos con el gobierno fue una reunión donde valoramos una serie de aspectos, y uno de esos aspectos que valoramos en aquel momento fue el tema de la energía. El gobierno en esa primera reunión dijo no a la propuesta del sector privado de que se tenía que reducir la energía, el precio de la energía. Continuamos trabajando en este esfuerzo de plantearle al gobierno qué estaba sucediendo en Centroamérica y que se dieran cuenta de que Centroamérica sí estaba reduciendo el precio de la energía y Nicaragua no. Y eso permitió que al final se diera una decisión de reducir el precio de la energía. Sin embargo, fue una reducción conservadora desde el punto de vista de que el gobierno lo que planteaba en aquel entonces es que no había la certeza de que si así como había bajado el precio del petróleo podía subir en cualquier momento. Hoy, aunque nadie es 100% seguro, lo que están señalando todos los análisis es que el precio del petróleo en el 2016 y en el 2017 se va a mantener bajo. Entonces ya no existe esa incertidumbre que antes tenía el gobierno, y eso se debe trasladar en una decisión de reducir el precio de la energía este año nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando vos comparás a Nicaragua con el resto de los países, te das cuenta de que, por ejemplo, el precio del kilowatt para el sector industrial está por encima de todos los precios en Centroamérica. Si vos querés como país apostar a traer inversión en capital que sea intensivo en tecnología, tenés que reducir el precio de la energía. Si como gobierno lo que pretendés es seguir solo atrayendo maquila, donde el peso que tiene el costo de la energía en la maquila es menor, entonces podés seguir en este contexto que estamos hoy. Pero de nuevo, nosotros como sector privado lo que estamos diciendo es debemos de apostar a dar ese salto, a no quedarnos nada más atrayendo inversión para maquila y dar ese brinco que nos permita atraer otro tipo de inversión, y para eso necesitas reducir el precio de la energía.
Bueno, ¿no hay una fecha prevista cuándo van a presentar ese plan al gobierno o ya lo están discutiendo? ¿Ya tienen una fecha exacta? Estamos trabajando con la nueva Cámara de Energía que esta semana ya toma posesión en el COSEP. Estamos trabajando con la Cámara de Industria, estamos trabajando con el propio FUNIDE en un esfuerzo de integrar toda esta información y que el gobierno vea qué es lo que está sucediendo en el entorno de competitividad que tenemos en la región. Es realmente importante que cuando se hacen este tipo de solicitudes vayan acompañadas de este tipo de análisis. Lo que nosotros hemos dicho es que hay una realidad, que es que el 80% de los consumidores están subsidiados con el tema de energía, pero que el 20% que estamos consumiendo esta energía, estamos pagando una energía que hoy nos tiene por encima de cualquier país de Centroamérica y por el otro lado con otra realidad que no ha cambiado. Seguimos castigando a la inversión industrial porque seguimos con el esquema de que entre más consumís, es más cara la energía. Es decir, si vos consumís hasta 500 kilowatts, tiene un costo, de 500 a 1000 tiene otro costo, más de 1000 tiene otro costo, y si te vas mucho más, que es cuando ya necesita la industria más consumo, es mucho más cara. Entonces ya no son 21 centavos, se te puede convertir hasta el doble. Y en ese sentido, ese es un esquema que funcionó cuando no había energía, pero hoy ya el país tiene suficiente energía. Entonces hay que darle vuelta también a este tema y entender qué es lo que está sucediendo en el entorno donde Nicaragua está compitiendo y hacia donde nos estamos realmente proyectando con países que están haciendo esfuerzos por reducir y volverse más competitivos y que entonces están compitiendo con las mismas empresas que nosotros estamos tratando de atraer hacia Nicaragua. Y eso es parte de esa revisión que tiene que hacer el gobierno y que ojalá que muy pronto, en el inicio de este año, mande ya una señal de que efectivamente va a haber una reducción en el precio de la energía. En la recta final, mensaje específico para el sector privado agrupado en COSEP y el sector privado en general en Nicaragua. Viene un año 2016, obviamente tiene la particularidad de ser un año electoral. Esto provoca ruido, provoca incertidumbre. Tenemos que hacer un esfuerzo porque logremos mantener esta tendencia, insisto, ya que sea irreversible hacia el crecimiento por encima del 4%, a pesar de que sea un año electoral. En este sentido, desde COSEP vamos a estar permanentemente participando de tal forma que busquemos que la economía no se vea afectada por esta realidad que significa un año electoral. Obviamente nuestro mensaje para que este sea un año donde vaya acompañado por un lado del crecimiento nuevamente país, que se traduzca ese crecimiento en lo más importante que quiere la población, que es generación de empleo formal e informal, pero que a la vez esté acompañado también de un año en donde el tema político se base en un proceso electoral que de alguna manera se diferencie de los dos procesos electorales anteriores y que este sea un proceso electoral que sea transparente, que sea aceptado por todos, que quite de una vez por todas ese ruido que ha provocado el no haber tenido procesos como deben de ser en el pasado y que esto vaya acompañado, por supuesto, de esa necesaria observación independiente que tienen que tener los procesos electorales. Si algo tenemos que resaltar de lo que está viviendo Venezuela es que a pesar de cualquier cosa y de los manejos que está tratando de ver ahorita para que no lleguen a ser los 112, que sean menos, al final lo que es una realidad es que el sistema electoral ha sido un sistema electoral reconocido por todos como un sistema que ha cumplido y ojalá que a partir del 2016 Nicaragua, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Guatemala antes, entre en estos procesos en donde también el sistema, los procesos electorales nuestros tengan ese nivel de transparencia. Don José Adán Aguerri, presidente de COSEP, muchas gracias por habernos acompañado.
lo seguiremos viendo a lo largo del 2016. Estimados televidentes, ustedes no se vayan, nosotros continuamos con mucho más en Nicaragua Empresaria.